Hola chicos, aquí está el resumen semanal de lo que vimos esta semana, valga la redundancia, en el ramo de suelo y nutrición. Esta semana, luego de que ya vimos en términos bastante grandes cómo se formaba el paisaje, los efectos de erosión y la meteorización y los tipos de material parental, empezamos a ver ya cómo esta información se categorizaba, se analizaba y se permitía y nos permitía saber cosas sobre el suelo, ¿sí? Para eso existen los estudios agrológicos o agroecológicos, que nos permiten saber cómo es el suelo, ¿sí? Y el lugar donde está ese suelo. Eso es lo que está ahí en negrita, ¿sí? Quédense con lo que está en la negrita, ¿sí? Las características del suelo y lo que está a su alrededor. Nos permiten a través de estos estudios, sí, que son como de nuevamente una observación tanto de lo que pasa alrededor como de lo que pasa bajo el suelo, sí, saber, por ejemplo, qué tan probable es que ese suelo sufra de daño o de desgaste por erosión o qué tan fácil es que ese suelo se degrade, se desgaste, ¿ya? Además nos permite saber qué nos permite, qué cultivo podemos poner sobre ese suelo y en caso de que las hayan, por ejemplo, si hubiera algún tipo de problema, ¿sí? Identificar ese problema para que nosotros, una vez que trabajemos sobre ese suelo, podamos arreglar, entre comillas, ese problema o podamos hacer que ese problema no sea un problema, sino que no sea tan grave para el cultivo que vayamos a poner sobre él. Además, cuando yo ya tengo la observación general de lo que pasa alrededor del suelo, ¿sí? Y de lo que pasa bajo el suelo, nosotros podemos clasificar ese suelo y podemos asignarle una capacidad, una nota, por así decirlo. A eso se refiere la capacidad del suelo para producir. ¿Nos permitirá producir solamente frutales? ¿Es un suelo que nos permite un montón de actividades agrícolas sobre él? ¿O a lo mejor es un suelo que solo sirve para poner árboles forestales? ¿O a lo mejor es un suelo que no nos sirve para nada? ¿Sí? Que eso también puede pasar. Además nos señala cómo es el clima, ¿sí? Cómo es el relieve, la condición geográfica, si hay ríos o no cerca, montañas, etcétera, etcétera. Y nos dice si hay ríos cerca, ¿sí? Eso es súper importante. O si a lo mejor hay un estero cerca. Si nos dicen, por ejemplo, muchos estudios agrológicos nos pueden indicar, se encuentra cerca del lago no sé qué, al suroeste del lago no sé cuánto, a ciertos kilómetros del estero no sé cuánto. Toda esa información a nosotros nos importa porque vamos a poder identificar las fuentes de agua en caso de que queramos poner un cultivo agrícola sobre este suelo. Dentro de los datos que incluye un estudio agrológico, la ubicación del lugar, muy importante, información sobre el clima, ya lo dijimos, ¿sí? Y cómo este clima nos va a afectar ciertos cultivos. A lo mejor nos va a decir este es un clima tropical, y ya sabemos que los climas tropicales sería parecido a lo que vimos en Arica, ¿sí? A lo mejor es un clima lluvioso, y eso es lo que vamos a ver en el sur de Chile, ¿sí? Además, nos dice cómo es el relieve, nuevamente, si hay montañas, quebradas, si a lo mejor el lugar donde estamos se encuentra dentro de una quebrada, ¿sí? El origen de su suelo a partir de las observaciones de la roca, a partir de las observaciones del material parental, a partir de su ubicación con respecto a un río o con respecto como lo decíamos, a una quebrada o a lo mejor cerca de un glaciar, ¿sí? Nos tiene que mostrar, además de decirnos dónde está, una imagen satelital del lugar que vamos a explorar y una descripción del perfil del suelo, o sea, de lo que pasa bajo el suelo, una descripción tanto física como química. Entonces, a partir de eso empezamos ahora a ver las propiedades físicas y químicas del suelo, ¿sí? Inicialmente vamos a ver las que son físicas y luego cómo se ven las químicas, ¿sí? Físicas ya vamos a ver a qué se refieren y las químicas se realizan principalmente en laboratorio, ¿ya? La primera propiedad de un suelo es la pendiente, que nos permite saber cuánto se inclina el suelo, cuál es la inclinación del suelo, ¿sí? Y esto es muy importante porque una vez que nosotros sabemos bien cuál es la pendiente, ¿sí? Podemos saber, por ejemplo, cómo va a correr el agua, ¿sí? Eso es muy importante cuando queremos poner un sistema de riego, saber dónde ubicamos, por ejemplo, nuestra fuente de agua, ¿sí? Porque queremos que desde ahí se riega hacia la parte baja, por ejemplo, desde el lado más alto, que el agua se mueva hacia la parte más baja. Nos va a decir también si, por ejemplo, si hay mucha inclinación, a lo mejor
un suelo puede verse muy afectado por la lluvia, ¿sí? Y eso también nos indica la pendiente. Y además, lo que no es menor, y un poco por eso puse esa imagen, por ejemplo, si el suelo es muy empinado, o el lugar donde quiero cultivar es muy empinado, o sea, a lo mejor la maquinaria agrícola va a funcionar para ese lugar, o si trabajamos como temporero, como cosecheros, vamos a tener que subir un cerro o no. Todo eso es muy importante porque nos permite también eh, prevenir ciertas cosas, ¿sí? O saber el costo que me va a costar producir, por ejemplo, en un lugar muy inclinado. Esa es la pendiente. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es la pendiente. Tenemos un punto arriba, un punto abajo y la distancia entre dos puntos. Hay un ejercicio en la clase completa, todo un resumen, no lo vamos a revisar, pero ahí lo pueden realizar y aquellos que tengan dudas me lo pueden consultar después. El resto de las propiedades son las propiedades que se encuentran bajo el suelo, ¿sí? Que son propiedades, como decíamos, las propiedades físicas que principalmente yo las puedo analizar con el tacto y con la vista. Pero para eso yo necesito hacer una excavación en el suelo a la cual le llamamos calicata, ¿sí? Y una calicata es una excavación de 1 metro de profundidad por 1 metro de largo por 1 metro de ancho, ¿sí? Que nos permite, como dice, mirar el suelo directamente, eventualmente tomar muestras y a lo mejor realizar algún tipo de experimento, ¿sí? Y es metiéndome en esta calicata, que es agujero que vemos ahí, que nosotros vamos a observar las propiedades del suelo, ¿sí? Lo primero que vamos a observar, ¿sí? Y que por eso tengo esta imagen, lo primero que se observa cuando yo hago una calicata, esta calicata obviamente es un poco más grande, lo mínimo es 1 por 1 por 1, ¿sí? Metros. Lo primero que voy a observar es qué tan profunda es esta calicata, ¿sí? Eso es muy importante. Además de eso, vamos a mirar el perfil de suelo, que es como uno de los lados de la calicata y sus horizontes, ¿sí? En el fondo vamos a mirar qué tan profundo es y vamos a ver lo que tenemos acá en la imagen. Los horizontes del suelo y eso el perfil, que es como la foto, ¿sí? Como una foto frontal del suelo, ¿sí? Entonces ahí nos dice, el perfil de suelo es un corte vertical en el terreno que va desde la superficie hasta la roca madre, ¿sí? Idealmente, por eso es 1 metro de profundidad, ¿sí? Y cada una de estas capas que veo en el perfil de suelo son los horizontes de suelo. Como bien mencionábamos, la primera propiedad es la profundidad del suelo, ¿sí? ¿Qué tan profundo y cuál es la distancia entre la parte que está más arriba y hasta que llego a la roca madre? O bien, si es que no llego a la roca madre, ¿hasta qué profundidad entran las raíces? El punto es que a veces las raíces, esta profundidad, ¿sí? Como dice, no necesariamente la profundidad de un suelo es esa, sino que va a ser la profundidad efectiva, o sea, hasta dónde llego las raíces, porque eso quiere decir que hasta ahí pueden llegar las raíces de mi cultivo y más abajo voy a tener problemas, entonces hay que tener ojo, ¿sí? No porque yo haga una calicata, ¿sí? Hasta el material parental quiere decir que las raíces van a crecer hasta el material parental, ¿sí? Las raíces, este crecimiento, ¿sí? Si las raíces pueden ver afectados sus problemas a través debido a algunos problemas que haya que se encuentren en el suelo. Por ejemplo, el pie de arado. El pie de arado es una compactación del suelo, que el suelo se compacta, se pone muy duro, se aprieta, pierde todo su espacio poroso, ¿sí? Acuérdense que yo tenía que pensar que el suelo era una esponja, es como si le sacara todos esos poros a la esponja, ¿sí? Y producto de eso se compacta tanto, tanto, tanto que las raíces no pueden crecer, ¿sí? No pueden seguir creciendo hacia abajo. Ese es un problema que me va a afectar la profundidad efectiva. Lo otro son rocas, por supuesto, ¿sí? Lo que se ve ahí en la imagen. O sea, si yo tengo lleno de rocas, ¿sí? Las raíces no van a crecer, porque imagínense que tratar de poner una zanahoria en un lugar que está lleno de rocas, como el que se ve aquí en la imagen, la zanahoria se va a romper, ¿sí? O papas se van a romper. Entonces, ese es un problema. Lo otro que puede ser que producto de algún evento, ¿sí? A lo mejor pudo haber venido un maremoto o algo así, el suelo tenga una capa de arena o a lo mejor una capa de arcilla. Las raíces para crecer necesitan que el suelo sea parejo, ¿sí? Que sea bien parejo. Cuando aparecen estas capas de arena o estas capas de arcilla, la raíz no va a querer seguir creciendo, ¿sí? Porque no va a estar estable el suelo, ¿sí? No va a haber estabilidad en el suelo, ¿sí? Es como un poco como nosotros, necesitamos que las cosas estén bien, tranquilas y lo más parejas posible para poder estar bien. Con las raíces pasa lo mismo, ¿sí? Necesita que el suelo esté bien parejito, sin ninguna interrupción. Lo que hacen estas capas de arena o arcilla es que interrumpen el crecimiento de las raíces.
Y lo otro que me puede afectar la profundidad efectiva es que a lo mejor bajo el suelo hay un río subterráneo, o lo que se llama una napa subterránea, y esa napa subterránea en cierta época del año va a subir su nivel y va a hacer que las raíces no puedan seguir creciendo. Estos problemas se pueden solucionar, es parte de usted averiguar cómo se solucionan estos problemas, ¿sí? Lo conversamos en la clase completa para que quiera revisarlo, esto es un resumen, ¿sí? La otra que miramos, cuando hacemos una calicata es el color del suelo. El color del suelo va a ser distinto de acuerdo al tipo de suelo, va a ser distinto de acuerdo al material parental del que se origina ese suelo, va a ser distinto de acuerdo a la cantidad de materia orgánica, va a ser distinto a, como decía, perdón, anteriormente la cantidad de humedad que tenga el suelo y también va a ser distinto de acuerdo a los minerales, por ejemplo, óxidos de hierro, manganeso que tenga un suelo, ¿sí? Si lo vemos acá en la imagen siguiente, tenemos una gran gama de colores de suelo que van algunos desde el amarillo, otros casi negro, el que está más a la derecha es casi un gris medio azulado, ¿sí? Y hay unos que son incluso color blanco o rojo, ¿sí? Y los colores, si bien, como digo, son muy importantes porque nos dan una indicación de cuál es el origen del material parental, además nos pueden sugerir, no nos dicen exactamente, pero nos pueden dar una idea de otras cosas que están pasando en el suelo, ¿sí? Esto es igual que un examen que los exámenes que uno le hace al médico. No porque uno esté pálido, ¿sí? Quiere decir que uno se va a morir, ¿sí? Me va a decir que algo no está bien conmigo, ¿sí? Pero después a través de otros exámenes, lo que estoy diciendo aquí es que a través de las otras propiedades yo puedo confirmar este diagnóstico, ¿sí? Entonces acá pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando mi suelo es muy oscuro, como el que está a la mano izquierda aquí en la imagen, quiere decir que es probable que ese suelo tenga un alto contenido de materia orgánica. Es probable, ¿sí? Eso es muy importante. Eso hay que confirmarlo, pero es muy probable que tenga alto contenido de material orgánico. Cuando tiene esos colores de color rojo, como los que se ven al medio, ¿sí? Quiere decir dos cosas. Pues, por eso es IO, ¿sí? Puede ser que ese suelo, ¿sí? Yo lo riego y pierdo inmediatamente el agua, o sea, el drenaje muy rápido, ¿sí? No se mantiene el agua en el suelo, sino que pasa muy rápido. O bien, por eso es IO, porque puede ser lo uno o lo otro, que ese suelo tenga altos contenidos de hierro y de manganeso, que son minerales, ¿ya? Por el contrario, ¿sí? Si son como el que está a la mano derecha, estos colores más grises azulados, quiere decir que ese suelo está constantemente inundado, ¿sí? O es probable que ese suelo pase constantemente inundado, ¿sí? Y producto de eso se produce una reacción química que dice ahí glaciación. Esa es el tipo de reacción química que se produce, con el cual en vez de oxidarse, los minerales los minerales van a cambiar, se va a producir una reacción química en ellos y van a cambiar y se van a reducir. Son reacciones químicas, ¿ya? Y esto se produce nuevamente porque el suelo está completamente inundado. A veces también, y por eso tengo que tener cuidado, pueden haber ciertos lunares o manchas de colores y hay que estar muy atento a eso, ¿sí? Eso lo pueden ver en la clase completa porque es importante. Lo otro que vimos es que el color del suelo se tiene que medir eh, como está en la imagen del central. Si el suelo está seco, no va a ser el color real del suelo. Y si está demasiado mojado, como lo que está en la imagen de la derecha, ¿sí? Tampoco va a ser muy bueno porque brilla, ¿sí? Entonces yo necesito que el suelo esté húmedo, no seco ni mojado, húmedo. Además de eso, siempre tengo que mirar el color del suelo de día, ¿sí? Ojalá en un día que esté despejado, ¿sí? Con el sol a la espalda, o sea que el suelo le dé el color, o sea, perdón, que la luz le dé directamente al suelo. Con el suelo ya lo dijimos húmedo, sin lentes de sol, porque los lentes de sol van a hacer que cambie los tonos del suelo, ¿sí? Y para medirlo ocupo unas tablas, que es como la que está aquí en la imagen, que se llaman tablas Munsell, ¿sí? Como las que salen ahí, o una tabla así como la otra que sale en inglés. Y estas tablas son como una especie de catálogo de pintura, ¿sí? En el cual yo comparo el color de mi suelo en húmedo con los colores que salen ahí en la tabla. Esto lo vamos a hacer en terreno, no se preocupen, tenemos estas tablas en la C, así que cuando vayamos a terreno lo vamos a ver. Y finalmente la otra propiedad que vimos es la estructura, ¿sí? Que en el fondo las partículas del suelo se agrupan de cierta manera, ¿sí? A veces se agrupan como granitos, a veces se agrupan como migas de pan, y en casos muy raros, o de acuerdo al clima que tenga, a lo mejor se van a agrupar como pelotas o como cubos, o a veces de manera de lámina, ¿ya?
Eso es muy importante, no lo profundicé, solamente lo vimos así, lo introdujimos, ¿sí? Lo pueden ver en profundidad en la clase, pero también así lo introdujimos, ¿sí? Brevemente. Es muy importante la estructura porque de acuerdo a cómo se agrupen las partículas del suelo, ¿sí? Va a ser cómo se mueve el agua en el suelo, ¿sí? Si mi suelo está agrupado pobremente, apenas como granitos muy chiquititos, ¿sí? El agua va a pasar muy rápido. Por el contrario, ¿sí? Si tengo otra forma, si tengo esto que se ve aquí como un prisma, como si fuera una especie de cubo, o bien como por estos bloques, ¿sí? Que se llaman, así se llama la estructura, ¿sí? Que es lo más habitual por lo demás en los suelos agrícolas, el agua va a pasar a una velocidad moderada, que es lo que yo busco por lo general. Pero si mi suelo, por ejemplo, es en exceso arcilloso y está todo pegoteado entre sí, o bien mi suelo, producto de las compactaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay piedrado se produce lo que aquí, esto que dice plati, que son como una lámina. Si se empiezan a producir láminas de suelo, el agua va a pasar muy lento y se me va a quedar estancada en el suelo. Y yo no quiero eso porque se me van a ahogar las raíces, ¿sí? Como digo, esto lo vamos a profundizar tanto en terreno como en las próximas clases. Eh, Como tarea para la próxima clase de suelo se les pidió que trajeran los que pueden, porque obviamente que no todos podemos salir de nuestras casas, una bolsita de los primeros 20 centímetros de suelo. Así que por favor, cuando vea este resumen, eh, y para la próxima clase de suelo, ojalá yo traiga una bolsita, unos 500 gramos de suelo de los primeros 20 centímetros de suelo. Si no de la parte de arriba compacto, sino hace un hoyo y de los primeros 20 centímetros de ese hoyito saca un poco de suelo, ¿sí? Eso sería lo que vimos a grandes rasgos. Para profundizar, nuevamente pueden ver la clase completa.